Buenos días. Supongo que todos repasaron la clase anterior. A ver. ¿De qué hablamos en la clase anterior? ¿Y el costo estaba vinculado a? Al cubo del área del chip. Bien, estaba directamente vinculado al área del chip y eso hacía que cuanto más chico lo podamos hacer mejor, y habíamos visto que se iban bajando en pasos de 0,7 en general. ¿Por qué? Porque 0,7 al cuadrado daba más o menos la mitad del área del chip. Exactamente, como estábamos hablando de área, bajar un factor de 0,7 nos permitía llevar el área a la mitad. Vimos también que en cierto punto esto es como que saturó y los procesos más nuevos no bajaban de costo. ¿Sí? Alrededor de los 14 nanómetros ya el costo no bajaba proporcionalmente como nosotros hubiéramos querido respecto al área. Sin embargo, seguíamos bajando. ¿Por qué? No, ya a partir de 0,14 no, eso ya no se cumple o no se cumple tan linealmente. Habíamos visto que en los últimos procesos el costo se mantenía constante a pesar de que bajábamos el área. ¿Sí? ¿Se acuerdan que a partir del proceso, o sea, teníamos una curva y de repente hacía así y se ponía medio recta, bastante recta? ¿No se acuerdan por qué seguíamos bajando? Porque sigue aumentando la performance, ¿sí? Entonces, seguíamos bajando por eso. Y vimos a la ley de Moore que predice no exactamente el tamaño de los transistores, que es de lo que veníamos hablando, sino de la cantidad total de transistores en un procesador. Y que esto aproximadamente se duplica cada 2 años. Sin embargo, en los últimos 10 años esto se viene desacelerando. Esa duplicación se da por 2 factores. Se da porque los transistores son más chicos y porque puedo hacer áreas totales de chip más grandes. ¿Sí? Va de la mano de las dos cosas. ¿Sí? En los últimos 10 años ya a la industria le costó llegar a ese factor con la misma tasa y viene desacelerando. Sin embargo, sí vienen aumentando el área de los circuitos y sigue aumentando la cantidad total de transistores. Y también baja el proceso, pero más lentamente. ¿Sí? Vimos que esto en realidad es una meta que se ponen los fabricantes y que por tras de esa meta se cumple y es lo que se llama una ley autorrealimentada, o sea, como los fabricantes creen que van a poder conseguirlo, entonces se esfuerzan y lo consiguen. ¿Sí? En realidad es una observación empírica que se dio hace muchos años y hasta hace poquito se viene manteniendo y como decimos, en los últimos 10 años cambió la pendiente, pero se viene manteniendo. Vimos alternativas para manejar el creciente número de transistores y para manejar el costo y el área. ¿Sí? Una de esas alternativas son los chiplets. Los chiplets vienen de la mano de nos dan acceso a varias funcionalidades. Una de las cosas que nos iban a permitir los chiplets era modularidad. En lugar de diseñar un circuito integrado grande, podíamos diseñar circuitos integrados modulares y eso nos permitía, por ejemplo, en un procesador, vender procesadores con 4, 8, 16 núcleos, casi sin cambios. ¿Sí? Otra de las razones para usar chiplets es que el área máxima que se puede fabricar en un circuito integrado está limitada por los procesos. ¿Sí? Entonces, si queremos superar ese área, la única opción es hacer 2 chips chicos y conectarlos. ¿Sí? Hablando de lo que son los procesos normales, no el proceso especial que habíamos visto de wafer scale. Eso además nos va a permitir mezclar chips de distintos procesos, lo cual permitía abaratar costos. ¿Sí? Las desventajas, había que desarrollar interfaces de conexión.
el área total es más grande y la complejidad es más grande. ¿Sí? La alternativa era el chip ese gigante que habíamos visto, que era del tamaño de una oblea. Ese chip usa procesos de fabricación especiales, ¿sí? Entonces no es habitual poder fabricar un chip de ese tamaño. Y habíamos visto que era un enfoque interesante, que tenía un montón de problemas. ¿Se acuerdan algunos de los problemas? El consumo era brutal. El proceso de fabricación es notoriamente más complejo que el de un chip normal. Hay que programar software que pueda aprovechar esa bestialidad de recursos, ¿sí? Hay que preparar motherboard, fuentes de alimentación y todo lo que va alrededor del CPU. El CPU no está solo para poder alimentar ese tipo de procesador, ¿sí? Y obviamente era carísimo. Sin embargo, puede haber mercado, parecería que puede haber mercado, lo que se llama mercado de nicho, o sea, cosas muy particulares que pueden estar dispuestos a pagar el costo de ese procesador. Bien, y con eso habíamos cerrado la P de precio. Y arrancábamos la P de... Bien. ¿Y cómo se medía la performance en un procesador? Con el tiempo. ¿Y qué tiempo? ¿El de ejecución de qué? De tu programa, del programa de usuario, de lo que vos querés resolver, sin contar sistema operativo y el resto de overhead que pueda poner el sistema, ¿sí? Deberías de aislar tu programa y medir el tiempo de ejecución de tu programa, del programa que a vos te interesa, ¿sí? Y solo tiempo de ejecución, o sea, ciclos de CPU. Habíamos visto que la performance se define como la inversa del tiempo de ejecución, ¿sí? Y habíamos visto que cuando hablábamos de tiempo, igual podíamos hablar de dos cosas, de latencia o de productividad. ¿Qué es la latencia? El tiempo que tarda desde que se inicia hasta que se termina el proceso que estemos midiendo, ¿sí? En este caso, nuestro programa de usuario. ¿Y qué es la productividad? Básicamente sería la inversa, ¿sí? Si esto es un periodo, esto es una frecuencia, y es la cantidad de trabajo que podremos hacer por unidad de tiempo, ¿sí? Vimos que a veces podemos mejorar o sea, que siempre que mejoramos la latencia, mejoramos la productividad, y que a veces mejorar la productividad puede ser equivalente a mejorar la latencia de un conjunto de tareas si hay una cola involucrada, ¿sí? Pero en ese caso la latencia de cada trabajo individual no mejora, lo que mejora es la latencia del conjunto de tareas, ¿sí? Hablamos de cómo vamos a medir la performance relativa de un equipo respecto a otro. Y dijimos que la performance de X respecto a Y, ¿sí? Va a ser el cociente de la performance de X sobre la performance de Y. Y como es inversa a los tiempos, eso va a hacer que tengamos el tiempo de Y sobre el tiempo de X y que suelen meter la pata en esa ecuación, ¿sí? Siempre que hablamos cuánto A es mayor que B, porcentualmente, vamos a hacer el cociente del valor de A sobre el valor de B. ¿Sí? Porque vamos a hablar de cuánto más costoso, de cuánto más rápido, de cuánto más consumo de energía, de cuánto mayor performance. En el caso de performance se invierten, porque normalmente tenemos los tiempos, ¿sí? Y habíamos llegado a ver la ecuación general de performance en un CPU, que era T igual a CI por CPI por T. ¿Qué era CI? ¿Qué cantidad de instrucciones? Dinámicas, las que se ejecutan, no las que escribo. Eso es muy importante, ¿sí?
Puede ser muchísimas más que las que yo escribí. CPI, cantidad de ciclos promedio por instrucción. Y T, periodo de la frecuencia del reloj. ¿Por qué lo dividíamos de esa forma? Ya al final de la clase no entendimos. Porque cada uno de estos factores se afecta por distintas razones. Si yo cambio el compilador, ¿qué va a cambiar? El CI casi seguro y probablemente el CPI, porque salvo que todas las instrucciones demoren lo mismo, entonces el CPI va a ser constante, va a cambiar la mezcla de instrucciones. Y algo que vamos a ver hoy es que este CPI es el promedio de los ciclos de cada tipo de instrucción. ¿Sí? Entonces va a cambiar el CPI. Si cambio la arquitectura interna del procesador, ¿qué va a cambiar? Y cambio un i3 por un i5. ¿El T solo? También puede cambiar el CPI. Correcto. Si cambio la frecuencia de operación porque le hago overclocking, solo el T. Entonces lo habíamos dividido de esa forma porque de esa forma podemos distinguir más fácilmente en qué impacta los cambios que vayamos a hacer y como vamos a estar evaluando impacto en performance cada vez que hacemos cambio, por eso nos conviene que esté de esa forma. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bien, a ver, supongamos que tenemos dos implementaciones distintas de un mismo ISA, máquina A y máquina B. Por dar un ejemplo, Core i3 y Core i5 o i7. ¿Cuál de las siguientes variables serán idénticas para un programa? ¿Cantidad de instrucciones? ¿Están de acuerdo? ¿Algo más? ¿El CPI? ¿Están todos de acuerdo? ¿No? Porque dijimos que el cambio de la implementación puede cambiar la cantidad de ciclos T del reloj. ¿Sí? Una instrucción que lleva 3T en esta puede llevar 5T en esta. Ahora, ojo, porque además de que esta lleva 3 y esta lleva 5, podría ser que esta sea más rápida incluso. Porque lo hace a 5, pero a una frecuencia mucho más grande que esta, que lo hace en 3. ¿Se entiende? Entonces, frecuencia, CPI y tiempo de ejecución, porque depende de estas dos, va a cambiar de máquina en máquina. Lo único que se mantiene constante si mantenemos el ISA es la cantidad de instrucciones, a menos que cambiemos el compilador. Por ahí podemos mantener el ISA, pero recompilamos. En ese caso va a cambiar la cantidad de instrucciones. O optimizamos. ¿Sí? Pero si tenemos un mismo ISA, lo que podemos asumir es que la cantidad de instrucciones se mantiene constante. Nada más. ¿Sí? El CPI no se mantiene constante. Bien. A ver, si tengo un programa A que tiene un ciclo de reloj de 10 nanosegundos y un CPI de 20, y otra máquina que tiene un ciclo de reloj de 20 y un CPI de 1,2, las dos funcionan con el mismo compilador y el mismo ISA. ¿Cuál es más rápido? La A. ¿Por qué? ¿Están de acuerdo? ¿Todos? Escribí bien, ¿no? Esta y esta son iguales. Entonces me va a quedar
¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuánto más rápida es A que B? Escucho. Mi recomendación, no abrevien pasos. ¿Se acuerdan que corregimos procedimientos? ¿Sí? ¿De acuerdo? Tienen para aburrirse de esos en el práctico. ¿Alguna duda? ¿O avanzamos? De la ecuación que venimos viendo, podemos despejar que el CPI es la cantidad total de ciclos sobre la cantidad total de instrucciones. Y podríamos agrupar todas las instrucciones por tipo. Por ejemplo, podemos decir, bueno, todas las instrucciones aritméticas, contamos cuántas instrucciones aritméticas tenemos y cuántos ciclos perdemos en instrucciones aritméticas y calculamos un CPI de instrucciones aritméticas. ¿Sí? Podríamos calcular el CPI de las instrucciones de salto, el CPI de las instrucciones de carga y el CPI de las instrucciones de transferencia, por decir algún tipo de división. ¿Por qué haríamos eso? Para saber en qué tipo de operación está consumiendo más performance. Eso es una razón. Y la otra razón es porque es probable que esas instrucciones demoren, o sea, por ejemplo, en el procesador que nosotros vamos a ver, todas las instrucciones matemáticas demoran lo mismo. No importa si es una suma, una resta. Entonces es mucho más fácil saber el CPI, porque en realidad no calculamos el CPI. Ya lo sabemos. Las instrucciones aritméticas demoran 1T o 2T. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es saber cuántas de aritméticas tenemos y entonces podemos calcular el CPI promedio. Eso, entonces, el CPI promedio de mi programa en particular va a ser la sumatoria del CPI de cada tipo de instrucción por la frecuencia de aparición de esa instrucción. ¿Sí? ¿Qué es la frecuencia de aparición? ¿Qué porcentaje tengo? O sea, si tengo una cada dos, tengo el 50%. ¿Sí? Eso es el 0,5 que va a ir acá. Es como si fuese un promedio, en definitiva. Solo que en lugar de todas participar igual, cada una participan con un porcentaje. Y esto nos permite conocer la mezcla de instrucciones de un programa, ¿sí? Y nos permite determinar, como habíamos dicho recién, en dónde estamos perdiendo más tiempo. Vamos a un ejemplo concreto. Supongamos que para un CPU tenemos que las instrucciones aritméticas son el 50% de las instrucciones de mi programa y ocupan un ciclo T. Las instrucciones de carga son el 20% y demoran 2 ciclos T. Las de almacenamiento también demoran 2, son el 10, y los saltos son el 20% y también demoran 2. ¿Sí? Algo parecido, si se acuerdan, sucedía con el Cortex,
nada más que el córtex tenía como más grupos, dependía si eran de un ciclo, si eran de una palabra o de dos palabras, ¿sí? Pero si veíamos los tiempos de ejecución, estaban dando vuelta en 1, 2, 4, 5, o sea, como que estaban muy tabuladas los tiempos de los grupos de instrucciones, ¿sí? Obviamente, el total de la suma de frecuencia tiene que dar siempre 100. Cuidado, porque hay ejercicios en los que desaparecemos la mitad de las instrucciones de ALU. Decimos, optimizamos el compilador y ahora la cantidad de las instrucciones de ALU baja a la mitad. ¿Qué hay que hacer? Calcular las cantidades reales de cada una, bajar la mitad de esta y volver a calcular las frecuencias relativas para que vuelvan a dar 100. Porque si acá pongo 25, esto ya no da 100 y no funciona. ¿Sí? Hay ejercicios, los van a ver, pero tengan presente que lo que acabamos de decir a veces no lo ven, la sumatoria de la frecuencia tiene que ser 100. Si yo altero, saco parte de estas instrucciones, tengo que recalcular la frecuencia. Y esa es la razón por la cual si cambio el compilador, cambia el CPI, porque cambia estos números. ¿Sí? Estos no cambian, estos dependen de la arquitectura, pero estos dependen de mi programa. ¿Sí? Y de mi compilador. ¿Está claro? Bien. ¿Cuál es el CPI promedio para ese programa? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho que era el CPI promedio? La sumatoria de CPI por F. Entonces, 1 por 0,5 más 2 por 0,2 más 2 por 0,1 más ¿así es? Esto es 0,5, 0,4, 0,2, 0,4. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. ¿Cuál de esas instrucciones es la que tiene mayor peso en el CPI? Si yo solo pudiera modificar una, ¿cuál elegirían? ¿Por qué? ¿La más grande qué? ¿Qué sería grande? No. Fíjate que si los branch fueran el 30% y la ALU el 40%, yo elegiría los branch. ¿Ves por qué? ¿Me interesa la frecuencia? ¿Qué me interesa? El producto. El producto. Lo que tengo que ver es el producto. Si tengo mucha frecuencia y pocos ciclos, puede que sea la más importante, que es el caso de esta. Es la más rápida. Sin embargo, hay tantas que igual siguen siendo la que más peso tiene. Me interesa este factor. ¿Sí? Y si yo a esto lo divido en esto, voy a obtener un porcentaje de participación en el CPI. Y voy a elegir el que tenga el porcentaje más grande. ¿Sí? Me interesa el que tiene el producto más grande. ¿Sí? Esa es la que modificaríamos.
Entonces, ¿en cuál tipo de operación se utiliza el mayor porcentaje de tiempo de ejecución? ¿Y cuánto es el porcentaje? ¿Sí? El tiempo de ejecución de estas va a ser CPI por E dividido en esto. Si planteamos la ecuación esta, ¿sí? Para la SALU y para el total, y dividimos, se va a ir esto, se va a ir, o sea, esto se va a ir porque va a ser esto, y son los números que me dan esto, y me van a quedar el CPI de la SALU sobre el CPI total promedio. ¿Sí? Entonces, este valor es directamente proporcional a el tiempo de ejecución invertido en ese tipo de instrucciones. Siempre que hablemos de la misma máquina y del mismo programa. ¿Sí? Si yo cambio frecuencia o cambio cosas, ya con eso no me alcanza para determinarlo. ¿Sí? Bien, y ahí están los porcentajes calculados. Entonces, como su instinto les decía, la ALU las operaciones de ALU son las operaciones que nos convendría mejorar. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? A ver si está claro. ¿Cuál de estas variables mide mejor la performance de una computadora? Lean detenidamente. Parece que se lo hubieran encontrado en un parcial por las caras. Tenemos un valiente que dice el promedio de instrucciones por segundo. O escuché mal. Promedio de ciclos por instrucción. Bien, tengo un voto acá. Un voto acá. Vos por esta y por la del medio. Por la última. ¿El resto? Porque llevo 8 votos nada más. Penúltima. Ninguna. ¿Cómo dijimos el medio de performance? A todas le falta algo. Todas son mediciones parciales. Entonces, si es en la misma máquina, podría considerar la cantidad de ciclos reloj, pero tiene que ser la misma frecuencia y el mismo CPI. O esta es la misma frecuencia, porque acá tengo CPI por CI, pero me falta T. Acá tengo CI, me falta CPI y T. Acá tengo CPI por T, pero me falta CI. Acá tengo CPI, peor, me faltan 2. Y acá tengo CPI por T dividido CI, sería todo junto. ¿Sí? Lo cierto es que todas están rencas. En casos particulares pueden andar.
en casos generales, ninguna. Sin embargo, seguro escucharon hablar de los MIPS. Algunos que atravesé con velocidades de máquina escucharon que tiene 20 MIPS, 50 MIPS, 100 MIPS, o los gigaflops, que son el mismo tipo de cosas. ¿Sí? MIPS es la abreviatura de millones de instrucciones por segundo. Y es una de las métricas que acabamos de poner, que dijimos que no sirve para medir performance, pero la van a encontrar en todos los libros, en libros no, en revistas y artículos vinculados al lanzamiento de procesadores nuevos. ¿Sí? Es 1 sobre CPI por T por 10 a la 6 o F sobre CPI por 10 a la 6 y no tiene en cuenta la cantidad de instrucciones. O sea, eso podría servir para comparar dos procesadores ¿bajo qué circunstancias? Por eso, ¿bajo qué circunstancias podrás usar eso para medir performance? Claro, ¿qué es lo que no está en esa fórmula? La cantidad de instrucciones. Entonces la cantidad de instrucciones tendría que ser constante. Mismo ISA y mismo compilador. Bajo esas condiciones, esto podría andar. O sea, si estamos comparando un i3 con un i5, podría andar. Pero en cuanto queremos comparar un i3 con un ARM, esto no sirve más. ¿Sí? O sea, comparar los MIPS de un chip M3 de Apple con los de un Intel i9 no tiene ningún sentido. ¿Sí? Porque definitivamente entre esos dos procesadores la cantidad de instrucciones es notoriamente distinta. Entonces, máquinas con diferentes conjuntos de instrucciones, no sirve eso como comparación. ¿Sí? Un mismo programa podrá tener distinta cantidad de instrucciones y una podrá necesitar menos CPI y eso también afectaría a los MIPS. Programas con diferentes mezclas de instrucciones, porque esto es el CPI promedio. La misma máquina, si cambia el programa, cambia el CPI promedio. Por lo tanto, va a cambiar la cantidad de millones de instrucciones por segundo que ejecuta. ¿Sí? A menos que todas demoren la misma cantidad de ciclos T, sería la única posibilidad. Por lo tanto, el MIPS no tiene, o sea, sí tiene que ver con la performance, pero es una forma muy mentirosa de medirlo. ¿Sí? Es apenas una idea de orden de magnitud y no sé si llega a eso. ¿Sí? Sería equivalente a medir el rendimiento de un auto por el año. Y sí, un auto del año 90 tiene mucho mejor rendimiento que un auto del año 50, pero mucho más que eso no podemos sacar. ¿Sí? Bueno, esto es más o menos lo mismo. Nos puede dar nada más que una idea de orden de magnitud. Lo mismo pasa con los gigaflops, muy presentes en las placas de video, porque las placas de video hacen operaciones de punto flotante, gigaflops son giga operaciones por segundo de punto flotante. Float point operation second. Y no miden dónde se gasta el tiempo, ni cuánto tiempo gastan. ¿Sí? Entonces, no son buenas métricas. Una frase que pegamos de nuestro jefe, Nico y yo, es: las estadísticas no mienten, pero hay mentirosos que hacen estadísticas pensadas para vender algo que no es realmente los resultados que deberían dar. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con qué estadísticas se miran, porque es bastante fácil fabricar estadísticas o fabricar métricas que no representan la realidad que a mí me interesa. ¿Sí? Entonces, como nosotros convinimos que lo que nos interesa es el tiempo de ejecución, esto es una mala métrica. ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplo bien concreto. Tengo dos procesadores. Dos compiladores se testean para la misma máquina. Dijimos que en la misma máquina los MIPS podrían llegar a andar como métrica. ¿Sí?
con 3 clases diferentes de instrucciones. Instrucciones tipo A, B y C. Las instrucciones A demoran un ciclo, las B demoran 2 y las C demoran 3. Eso es una condición de la máquina. Ambos compiladores se usan para producir código de una pieza grande de software. El primer compilador genera 5 millones de instrucciones clase A, 1 millón de clase B y 1 millón de clase C. Mientras que el segundo compilador genera 10 millones de instrucciones clase A, 1 millón clase B y 1 millón clase C. ¿Cuál es mejor? El primero. Usa la mitad de instrucciones, bueno, usa 5 millones de instrucciones menos. ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué pasa si le calculamos los MIPS a esos? ¿Va a dar lo mismo? A ver, ¿cuánto es el CPI del primer compilador? No, el número no. ¿Cómo se calcula? Sería 5 dividido 7 por P como porcentaje, por 1. 5 por 1. Más 1 por 2. Más 1 por 3. ¿Sí? ¿Está claro por qué? O sea, es 5 sobre 7 por 1, 1 sobre 7 por 2, entonces, bueno, puse el 7 como común denominador. Y esto da 5 más 2 más 3 dividido 7 es 10 séptimos, ¿así es? Ahora sí la calculadora. ¿El otro? ¿10 por 1 más 1 por 2 más 1 por 3 dividido 12? 10 más 2 más 3 sobre 12. Números. 15 sobre 10. ¿Se acuerdan la definición de MIPS que dimos recién? La frecuencia es la misma. La segunda tendría más millones de instrucciones por segundo, porque como estas instrucciones tienen más peso sobre el total, el CPI baja y si cuento la cantidad de instrucciones por segundo, salen más porque el CPI es más chico. ¿Sí? Sin embargo, ya dijeron, en el tiempo de ejecución no sucede eso. ¿Qué pasa con el tiempo de ejecución de 1? ¿Cómo se calcula? 5 por 1 más 1 por 2 más 1 por 3. ¿Sí? Por t, pero como el t es igual, ahí sí me puedo olvidar del t, porque es la misma máquina. Me puedo quedar con CI por CPI. Entonces, esto da los 10 de arriba. Y el otro tiempo de ejecución va a ser 10 por 1 más 1 por 2 más 1 por 3. Los mismos 15. ¿Sí? Entonces, si me llevo por los MIPS, esta es mejor. Pero si me llevo por la realidad, esta es mejor. ¿Sí? Bien. ¿Y cuánto mejor?
¿50%? ¿Están de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo que es 50% mejor el segundo que el primero? ¿Qué números tengo que usar? El primero que el segundo. ¿Qué números tengo que usar? Dijimos que esto no servía, esto era. Son estos dos números. ¿Sí? Performance de A sobre performance de B es tiempo de B sobre tiempo de A. Claro, o sea, si es mejor el tiempo, el cociente nos debería dar 1,A. Correcto. El 1 es el 100% y el coma algo es el 20% más rápido que la otra. ¿Sí? Y si no, 1,5 veces más rápido. Cualquiera de las dos es lo mismo. Pero no se olviden de restarle el 1 si lo van a pasar a porcentaje. ¿Dudas? ¿Está todo claro? ¿Seguro? Bien. Hay una frase que les conviene como ingeniero aprenderla, que dice que si no se puede medir, no se puede mejorar. ¿Sí? En general estamos acostumbrados a mejorar sobre suposiciones. No, pero es que yo creo que sería mejor hacer esto. Si no se define una métrica y no se define una forma de contrastar el antes y el después, no sabemos si mejoramos o empeoramos. Y para eso tenemos que definir una métrica. Por eso estamos insistiendo en costo, performance y potencia, porque son las cosas que vamos a medir, son las cosas que vamos a evaluar. Una nota aparte, cuidado con esas métricas, porque si esas métricas son incompletas, como vamos a ver como pasaba con potencia, mejoramos en un sentido que no es necesariamente el que queremos. ¿Sí? Entonces, cuando definimos las métricas, también definimos el comportamiento de cómo vamos a ir mejorando y eventualmente por ahí el comportamiento que tenemos no es el que queríamos porque la métrica no estuvo bien definida. ¿Sí? Pero para hablar de mejoras tenemos que tener definido algún tipo de medición. Si no, todos los cambios que hagamos no van a tener sustento y no sabemos si realmente van a ser mejoras o van a empeorar. Ahora, es muy difícil medir el tiempo de ejecución de sus programas de usuario. ¿Sí? Entre que lo tenemos que aislar y que cada uno tiene programas distintos y formas de uso distintas, sería prácticamente imposible. En ese contexto aparecen lo que se llaman los benchmarks. Los benchmarks son conjuntos estándar de programas que se utilizan para medir performance, ¿sí? Y por lo tanto para comparar el comportamiento de dos máquinas. Ya sea de sistemas diferentes, ya sea porque hicimos cambios en un mismo sistema, y se supone que estos programas son representativos de los programas de usuario, ¿sí? Que después van a usar la computadora. Entonces vamos a encontrar que hay benchmarks que tienen distintos perfiles o que imitan el trabajo de ciertos tipos de programas y de acuerdo a lo que nosotros, para lo que nosotros queramos usar la máquina, deberíamos de elegir el benchmark para el cual vamos a buscar los resultados. ¿Se entiende? Bien. Los benchmarks dan forma a todo esto que venimos hablando, porque dijimos que si no medimos, no podemos ni mejorar, ni comparar, ni evaluar. Una de las cosas que ustedes van a tener que hacer es evaluar impacto, y para evaluar impacto van a tener que haber definido algo equivalente a un benchmark, que es una métrica, una forma de medir, ¿sí? Y en base a eso sacar conclusiones. Si les toca comprar computadoras o optimizar código, que son dos tareas netamente del campo de la ingeniería de computación,
van a convivir con benchmark de este tipo. Pero en general, como ingenieros, nos va a tocar mejorar distintos tipos de cosas y para eso tendrán que tener definidas una métrica y una forma de medir para poder comparar si están mejorando o no. ¿Sí? En el caso particular de los CPUs y de los benchmark, hay muchas cosas que se utilizan como benchmark. En alguna época se usaban juegos difíciles, juegos que tienen muchas análisis de posibilidades, como el ajedrez, el Go, el asterisco no lo conozco, lo puso Nico. El Go es una especie de damas chinas. ¿No es Sí. el algoritmo de búsqueda para encontrar un camino entre dos puntos? No sé, ¿por qué no lo conozco? En principio es un juego, sí, puede ser. O sea, el Go es un juego similar a las damas, donde se van cambiando los puntos de colores. ¿Sí? No sé si lo vieron. Y el ajedrez, sí, lo conocen. Son juegos de estrategia donde hay análisis de árboles en general. O sea, donde normalmente estos juegos se plantean diciendo, bueno, si muevo esta pieza, podrá suceder esto, y se analiza, se arma un árbol en donde cada vez que hay una opción de juego de uno o del otro, se va bifurcando el árbol, y obviamente cuanto más jugadas a futuro evalúe y más posibles respuestas del contrincante evalúe, mucho más grande es el árbol. Y después que construye ese árbol, lo tengo que evaluar para ver, bueno, con cuál me quedo. ¿Sí? Así que la búsqueda de un camino, de un punto a otro, el camino más corto, es el mismo tipo de problema. ¿Sí? También se construye con árboles, así que podría ser. Pero no lo conozco. Después hay, que se usan mucho, benchmarks sintéticos. Esto quiere decir que no es un programa que haga algo en particular, sino que es un programa que tiene conjunto de instrucciones que no hacen nada, pero que tienen un balance predefinido de instrucciones. ¿Sí? Uno de los más conocidos es el Drystone, que por ahí lo pueden encontrar. Por ahí pueden encontrar números de Drystone, si se fijan. Estos tipos de cosas las van a encontrar cuando salen CPU nuevos. Cada vez que se lanzan CPU del mercado, suelen haber números spec o números Drystone, que son benchmark, que les dan una idea de performance. Drystone en particular representa el uso de programas científicos, o sea, tiene mucho cálculo aritmético. Y es el que se utiliza para determinar quiénes son las 500 supercomputadoras del mundo. Hay uno de los últimos prácticos habla del top 500. El top 500 mide las 500 supercomputadoras más grandes del mundo. Para evaluar la potencia de cálculo de esas supercomputadoras se utiliza Drystone. ¿Sí? Se utilizan a veces segmentos críticos de kernels de sistemas operativos. Programas reales como el compilador GCC. ¿Cuánto demora el compilador GCC en compilar un determinado programa de prueba? ¿Sí? Y eso se usa como métrica. A SPICE lo conocen, es el simulador de electrónica. Se le hace simular un circuito estable, predefinido, siempre el mismo circuito. PER es un lenguaje, zip para comprimir. ¿Sí? Entonces, eventualmente se usan programas reales con un conjunto de datos perfectamente establecido para poder comparar. Y mezclas de programas reales, ¿sí? Que es las spec, que se usan mucho. Las spec definen, van actualizándose, pero en las últimas versiones definen algo así como 33 o 32 programas de prueba y mezclas. Entonces hay programas para manejo de enteros, hay programas para manejo de flotantes, hay programas que representan compresión, hay programas que representan búsquedas en árboles, etc. ¿Sí? Videojuegos se usa mucho para medir rendimiento gráfico, ¿sí? Normalmente de las manos de la cantidad de cuadros por segundo que se puede generar en ese programa, en esa placa, con configuraciones también preestablecidas. Hay benchmark para sistemas embebidos que miden cosas específicas como
el CoreMark. Hay uno nuevo para Machine Learning, que es el MLPerf, ¿sí? Que está vinculado, o sea, está definido para medir performance cuando se quiere hacer entrenamiento de máquina. ¿Y cuál es el mejor? ¿De qué? La segunda es la respuesta correcta. ¿Para qué quiero yo la computadora? ¿Cuál de esos me representa mejor? ¿Sí? ¿Cuál de esos representa mejor la tarea que yo voy a hacer? Bien. Ahí tienen una lista de benchmark conocidos, ¿sí? Los spec vienen desde 1989, pero la última, cada 3 años se actualiza. Y fíjense que hay 10 del 89 más 23 que se agregaron en el 17. O sea, hay 33 conjuntos de pruebas diferentes. Fíjense que hay algunos pagos, otros gratuitos. Spec en principio es libre, no es libre. Para universidades cuesta $250 y para empresas cuesta $1000. Bueno, ¿qué tipo de benchmark es? Si es sintético o si utiliza aplicaciones reales. Si es fácil de portar. Si hay una organización por detrás manteniendo el benchmark. ¿Sí? Y más o menos en qué se usan, ¿sí? Más allá de que el benchmark, el mejor benchmark es el que mejor me representa, hay algunas características que deberían de tener. Lo ideal sería que sea gratuito. No creo que a ninguno les guste tener que pagar $1000 para poder testear sus máquinas. Si son fabricantes no les va a quitar demasiado sueño, pero si ustedes tuviesen que hacer una evaluación de performance para decidir la compra de algo, no sería la mejor opción, ¿sí? Lo ideal también sería que sea simple de ejecutar y de migrar, sobre todo si voy a estar comparando máquinas de distinta arquitectura, ¿sí? Piensen que hoy no es muy difícil comparar máquinas de distinta arquitectura, tenemos varias PC que utilizan procesadores ARM, ¿sí? Y eso implica compilar, aunque eventualmente podamos compilar con el mismo compilador, con el Visual Studio, por ejemplo, de Microsoft, que debe compilar para los dos, hay que compilar todo de vuelta. Y si encima hay problemas de compilación, es un tema. En general, sería bueno inclinarse por cosas que sean un conjunto de programas reales. Es más probable que represente la realidad que un programa sintético. Lo ideal sería que resuma en un solo valor. Si no, ustedes van a tener que hacer algún tipo de promedio entre los valores que arroja para llegar a un único valor, porque a la larga ustedes necesitan un número para decir este es mejor que este. ¿Sí? ¿Sí? Sí, a medias. Sí, usa una media geométrica. O sea, este usa una media geométrica para generar un único valor. Pero eso también puede ser relativo, porque vos podrías llegar a decir, está bien, pero yo voy a usar de los 10 programas de estos, 4 tienen mucho más peso que los otros, entonces ya no uso una media geométrica, uso un sistema de frecuencias relativas. ¿Sí? Para mí el 70% del resultado va a venir de estos 3 programas y los otros solo van a contribuir en el 30%. Definir esas frecuencias como es algo que vos querés es tan complicado como definir el benchmark. ¿Sí? Por eso a veces preferís que, aunque esta media no sea representativa tuya, te la den. ¿Sí? Con una media geométrica y una desviación estándar, que sea reproducible, sobre todo si no lo voy a correr yo, pero que yo pueda evaluar, y para eso debería saber exactamente qué es lo que se hace,
qué versión del sistema operativo, qué configuración de compilador, qué datos de entrada necesito, específicamente en qué máquina se corre, esto para saber si el número me da exacto, ¿sí? Con qué opciones de memoria, de disco, etcétera, porque si bien yo no voy a evaluar algunas de esas cosas, pueden igual tener un impacto. ¿Sí? Y no está de más elegir algo que sea gratuito, abierto y que esté frecuentemente actualizado por una organización seria. Porque eso me evitaría tener que hacer todo esto a mí. Hay gente que lo hace y cuando esta organización deja de ser seria, normalmente nos enteramos. ¿Qué es lo que sucede con la parte de seguridad? ¿Sí? Todos los reportes de vulnerabilidad de seguridad se publican por esa misma razón. ¿Sí? Y no estaría de más que la revisión sea en conjunto de industrias y universidades. Eso ya siendo muy exigentes. ¿Hacemos una pausa? Bueno. Les advierto que la parte de grabación que hicimos no está en las diapositivas, está en la cámara nada más. Supongamos que se ve más o menos en la diapositiva en la cámara. Bien. Veamos un ejemplo más de performance, ¿sí? Y con esto ya cerramos performance. Fíjense el caso real del producto de dos matrices grandes, dos matrices de 4096 por 4096 elementos, ¿sí? Esto está corrido en la misma máquina. Si escriben un algoritmo en Python, demora 25.000 segundos, alrededor de 7 horas, en hacer el producto. Si lo escriben en Java, baja a la 10ª parte. Si lo escriben en C, baja a la 50ª parte. Ya estamos hablando de 500 segundos. ¿Sí? Y si empiezan a aplicar mejores algoritmos, algunos de los cuales vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, la versión 4 y la versión 6, esta y esta, aplican o explotan paralelismo, que vamos a ver algo en el tema 3 y algo o un poco más en el tema 16. ¿Sí? Fíjense cómo bajan los tiempos. Fíjense hasta dónde baja. ¿Sí? La versión 7, la 5, explota principio de localidad. Vamos a ver tema 11 y 12, caché. Y la versión 7 aplica cosas que vamos a ver en el tema 6 y tema 9. ¿Cuál es mejor? ¿Están todos de acuerdo? La respuesta es obvia. Si lo hacemos así, además de así, es porque no es igual de fácil. ¿Sí? De hecho, ustedes a estos dos más o menos lo conocen. O sea que a estos dos los pueden comparar. ¿Es igual de fácil? Entre estos dos, entre la 1 y la 3, ¿es igual de fácil? No. Entonces, ¿qué sucederá cuando bajamos el tiempo? Sube la complejidad, ¿sí? O los conocimientos que tienen que tener para implementarlos. Entonces, repito la pregunta, ¿cuál es mejor? ¿El más rápido? Depende. No se acostumbran que es depende. El problema es que después del depende viene ¿por qué?
¿De qué depende? Y depende de la complejidad y del costo. Este programador seguramente me va a salir más caro que este programador. Porque su hora es más cara y porque le va a llevar más tiempo. Porque si ustedes hicieron algo en Python, saben que el producto de matrices son 4 líneas más o menos. En C, si se acuerdan, es más, si vuelven a hacer un producto de matrices en C, después de haberlo hecho en Python, había que hacer 2 lazos. ¡Qué feo! ¿O no? ¿Sí? Imagínense acá. ¿Sí? Entonces, más rápido es indiscutible este. Mejor es subjetivo. No solo está dado por la velocidad. Está dado por el costo, por el tiempo de desarrollo. ¿Sí? Si yo necesito hacer este producto una sola vez en mi vida, probablemente Python sea la mejor opción. Porque voy a esperar 7 horas el tiempo de ejecución y 10 minutos de tiempo de escritura. Y el tiempo total hasta que obtuve el resultado va a haber sido de 8 horas. Probablemente si quiero ir por acá voy a demorar 0,41 segundos de tiempo de ejecución y unas 72 horas de tiempo de desarrollo. Y demoré más en obtener el mismo tiempo, el mismo resultado. Ahora, si tengo que hacer 1000 corridas de esto, probablemente esté por acá. Y si tengo que hacer 1.000.000 de corridas de esto, probablemente esté por acá. ¿Sí? Estabas por preguntar algo. Entonces, en este caso, el tiempo de ejecución, si es la misma máquina, dependería obviamente de la cantidad de instrucciones. En realidad acá están cambiando 2 cosas. La cantidad de instrucciones y el CPI promedio. Porque no necesariamente esto tiene menos instrucciones, sino que con distintas técnicas puede bajar el CPI de instrucciones. ¿Sí? Por ejemplo, para que puedas explotar esto y esto, es probable que tengas más de un núcleo. Y acá no los estabas usando y acá los empezás a usar eficientemente. ¿Sí? Entonces, si vos tenés más de un núcleo, vas a ver que el CPI da 0, o sea, da menos de un ciclo T por instrucción, o puede dar menos de un ciclo T por instrucción. ¿Sí? Entonces estás cambiando el CPI. Lo único que no cambiaría sería la frecuencia. Bien, esto es una oportunidad de negocios de los ingenieros en computación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para acceder a estas formas de programación tienen que conocer la arquitectura en detalle. Eso es una de los nichos que son específicos de los ingenieros en computación, lo que es optimización. Fíjense que es 60.000 veces más rápida sin invertir un peso en hardware. Invirtiendo en un programador, ¿no? O sea, las mejoras nunca salen gratis. Y si a esto lo hiciésemos andar en una GPU, pasa a ser 60 veces más rápida todavía que en un CPU. O sea, estamos en 360.000 veces más rápido. Y lo que decíamos recién, ¿cuál es mejor? Depende de mis intereses, depende de la cantidad de veces que tenga que ejecutar este proceso. ¿Sí? Volvemos al tema de latencia. Lo que pasa es que si tomamos el tiempo de desarrollo, conforme baja el tiempo de ejecución, sube el tiempo de desarrollo. Así que incluso aunque midamos tiempo, sin plata, depende de la cantidad de corridas que hagamos, puede que esto sea realmente lo más rápido. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de CPI, dijimos que yo les pregunté cuál de los CPI elegían para mejorar, si querían mejorar uno solo, y todos habían concluido que la CPU, las instrucciones aritméticas, ¿verdad? Y habíamos dicho, ¿por qué? Porque eran las que más incidencia tenían en el peso de ejecución. Bueno, ese concepto intuitivo está formalizado en algo que se conoce como la ley de Amdahl. La ley de Amdahl nos va a dar 2 cosas
al mismo tiempo. La ley de Amdahl me va a fijar una limitación a lo que yo puedo mejorar un proceso, en este caso performance, pero a la ley de Amdahl la vamos a usar en performance, en costo, en área, ¿sí? Yo quiero mejorar algo. Normalmente cuando yo mejoro algo, hay una parte que es la que ataco y mejoro y una parte que queda como estaba. ¿Sí? Esa parte que no mejora fija un límite máximo de la mejora global que yo puedo obtener. Vamos a poner un ejemplo concreto. Tengo mi computadora, cambio el CPU y pongo un CPU el doble de rápido. ¿La máquina va a ser el doble de rápida? No solo no necesariamente, no. Porque el CPU tiene un porcentaje de incidencia en el tiempo total. A ese lo mejora el doble, el otro sigue como está. Entonces, si me adelanto a un dibujito que me parece muy, pero muy ilustrativo, este es el tiempo total. Esto es el tiempo de CPU. Puede ser más grande o más chico, no importa. Lo que querés es el tiempo de CPU. ¿Sí? A esto lo voy a mejorar al doble. Pero esto va a hacer que el total sobre esto no sea el doble. ¿Se entiende? Porque hay una parte que se queda constante, no la mejoro. Lo más que podría llegar a suceder, yo acá estoy mejorando la parte roja, es que la parte roja se haga cero. Bueno, mi mejora va a ser el verde sobre el celeste. Más de eso no voy a mejorar si atacó el rojo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es lo que dice la ley de Amdahl. La ley de Amdahl dice que yo, cuando tengo un proceso, mejoro una fracción. Y una fracción, o uno menos esa fracción, quedan sin mejorar. Si a esta fracción la mejoro en un valor P, esto se convierte en la fracción por 1 sobre P. Y esto no cambia. Y lo que me va a dar es una ecuación que muchas veces la pueden reemplazar por una regla de 3 sencilla. Que dice que el tiempo después de la mejora es el tiempo que no cambio más el tiempo que cambio dividido el factor de mejora. Complicadísima la ecuación. ¿Sí? Entonces, si yo voy a mejorar algo en un 50%, no puedo esperar una mejora global del 50%. Siempre va a ser menor. Y eventualmente, si no elegí bien, puede ser mucho menor que el 50%. Fíjense que esto es más o menos un tercio de esto. ¿Sí? Y sin embargo, esto debe ser un 90% de esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que mejoré no es lo que tenía que mejorar. Tenía que mejorar lo verde, no lo rojo. ¿Sí? Que es un corolario de Amdahl. ¿A dónde tengo que poner el esfuerzo? Y en la parte más grande. ¿Qué es lo que hicieron ustedes con la ALU? ¿En dónde pusieron el esfuerzo? En el que la multiplicación daba más grande. Una mejora ahí es donde más impacto causa. ¿Sí? Si hacen un poco de matemática, pueden llegar a que el tiempo final es el tiempo inicial por 1 menos f más f sobre p, que es sacar el tiempo inicial, factor común, de la que vimos antes, que era muy sencilla. ¿Sí? Y la aceleración, calculándola como Tp sobre T1, bueno, queda 1 y el mismo conjunto de paréntesis. ¿Sí? Y entonces, el corolario más importante de la ley de Amdahl es poner el esfuerzo en la fracción más grande posible para obtener el mayor beneficio de eso que voy a hacer. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Tenemos una máquina
a la que le hacemos una mejora. Y eso hace que todas las instrucciones de punto flotante se ejecuten 5 veces más rápido. Si el tiempo de ejecución de un benchmark, como podría ser el Drystone, antes de la mejora es 10 segundos y la mitad del tiempo se invertía en instrucciones de punto flotante, ¿cuánto va a ser el tiempo de ejecución después de la mejora? ¿Qué dicen? Bueno, después arreglamos el bloque. ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué dice Amdahl? Con el que escribe. ¿A qué es el tiempo final? Tiempo inicial por uno menos f más f sobre p. F es la fracción que mejoro y p es el nivel de mejora. 10 por 0,5 más 0,5 sobre 5, que no es ni más ni menos que la cuenta que hicieron mentalmente. ¿Sí? Normalmente lo pueden resolver con regla de 3 simple. O con la ecuación, lo que prefieran. ¿Cuánto debería ser la mejora para que el tiempo de ejecución sea 5 segundos? 100%. Ojo. Tendría que reducirse a 0 este factor, y para que se reduzca a 0, como tengo 0,5 dividido algo, el algo tendría que ser infinito. ¿Qué quiere decir? Exactamente. Que no es un objetivo que puedo alcanzar. ¿Sí? Supongamos que el área de un chip se divide en un 56% para bloques lógicos y el resto para bloques de I/O. Si cambio de proceso de fabricación, eso me permite bajar la mitad el área de los bloques lógicos, pero no puedo tocar el área de los bloques de I/O. ¿De cuánto es el área del nuevo chip? No sé, la misma cuenta. Área final será área inicial por 1 menos f más f sobre p. El área inicial no importa porque yo quiero la relación, entonces voy a dividir todo en área inicial y se va a ir. Va a ser 1 menos 0,56, que es la parte que no toco. Más 0,56 sobre 2, que es mi mejora. ¿Sí?
Si divido todo en área inicial, me va a quedar la relación que quiero. Esto es todo numérico, esto se simplifica, y acá me queda área final sobre área inicial, que es lo que me están preguntando. ¿Sí? Es decir, como ya les había dicho, no solo se aplica a performance, se aplica a cualquier cosa que yo me toque. ¿Dudas? Con eso cerramos la P de performance. Y empezamos la última P. Consumo de energía. Ustedes se supone que saben de materiales y dispositivos que en tecnología CMOS, en realidad en tecnología TTL también sucede, cuando hay una transición lógica de 0 a 1 o de 1 a 0, y por lo tanto hay un escalón, ese escalón, ¿sí?, tiene un consumo de corriente durante la conmutación. O sea, si yo tengo el consumo de corriente, esto hace una cosa así, que está dado por las capacidades que están en el modelo del transistor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el transistor tenía unas capacidades de salida que muchas veces desprecian, pero que está? Y que esto en realidad termina siendo una cosa así por ese capacitor. ¿Sí? Y que necesitan energía para cargar ese capacitor. Entonces, cada vez que tenemos un flanco, cargamos o descargamos un capacitor y tenemos un consumo de corriente dinámico dado por la transición. ¿Sí? Y eso es la energía que cargan en el capacitor o que descargan en el capacitor depende del cuadrado de la tensión. ¿Sí? Digamos. Bien. Eso, con un poco de matemática que no nos vamos a meter, nos lleva a que la potencia en un chip va a estar dado por la cantidad de transistores. Cuanto más transistores tengo, más capacidades parásitas tengo. La capacidad que tienen esos transistores asociadas, ¿sí?, el cuadrado de la tensión y la cantidad de veces que tengo flancos. Pero como este chip funciona a una cierta frecuencia, a eso lo voy a poner como la frecuencia por un índice que va entre 0 y 1 que me dice cuántos de esos transistores se activan en cada flanco del reloj, porque no todos los transistores transicionan. ¿Sí? Entonces, esto es un factor de actividad que me dice, bueno, de los 22 millones de transistores que tenés, en promedio, en cada flanco del reloj, que es esto, el 10% de los transistores transicionan. ¿Sí? Y eso es lo que genera consumo. Consumo dinámico. A esto hay que sumarle las corrientes de resistencias de polarización que están dadas por la ley de Ohm. Esto es carga y descarga de capacitores. Pero ¿qué pasa? Trabajamos con frecuencias muy grandes y con números de transistores muy grandes. Entonces, por muy chiquitos que sean estos valores, resulta que ese término no es chiquito. ¿Sí? ¿Se acuerdan los millones de transistores que teníamos en un circuito? Bien. ¿Y cómo podemos reducir el consumo? Tocando eso. ¿Sí? Cualquier cosa que bajemos, reducimos. Pero hay cosas que no bajamos nunca. ¿La frecuencia la bajamos? En general no. ¿El número de transistores lo bajamos? No. ¿El factor de actividad? ¿Qué sé yo? Pero es probable que no, digamos. No es muy probable que ponga transistores para que no hagan nada. Entonces, más o menos, podrá moverse, pero no creo que se pueda mover mucho. En realidad, sí se puede mover. Una de las técnicas de ahorro de energía consiste en apagar circuitos que no se usan.
Y ahí estamos moviendo este A. ¿Sí? Estamos bajando la cantidad de transistores que transicionan si sabemos que ese circuito no se va a usar. Entonces sí, algo con el A también podemos hacer. ¿Y qué bajamos? ¿Qué podemos bajar? Si no bajamos F, no bajamos N y a algo bajamos A, o la potencia crece a lo bruto o a alguna de las otras dos tenemos que bajar. ¿Bajamos la tensión? Sí. Un procesador actual trabaja en tensiones de 0,8, 1, 1,2 volts. Muy lejos de los 3,3 que trabaja el Cortex de la EduCIA y mucho más lejos de los 5 volts con los que trabajaban los micros de hace 30 años. ¿Sí? Si bajamos la tensión, y como la tensión depende del cuadrado, bajar un poquito la tensión, baja un poco más la potencia. ¿Sí? Y bajamos C. ¿Cómo? La ponemos en el ascensor. ¿Y eso se llamaba? Con el proceso de fabricación baja la capacidad. Hasta que tenemos tantos transistores que las corrientes, esas despreciables de polarización, dejan de ser despreciables, porque de vuelta están multiplicadas por un número enorme. ¿Sí? Y entonces las resistencias de los capacitores empiezan a tener tanto peso como las capacitancias, y entonces por ahí bajo la potencia dinámica, pero subo la potencia estática y estamos en la misma. ¿Sí? Entonces el proceso baja, pero hasta cierto punto. Entonces, disminuyendo la frecuencia, pero como queremos más velocidad, no voy a bajar la frecuencia. Disminuyendo la tensión de alimentación, ¿sí? Disminuir la tensión de alimentación obliga a bajar la frecuencia porque estas curvas se achatan y entonces la deformación del flanco genera problemas, ¿sí? Entonces puedo bajar la tensión, pero no alegremente. Y además disminuir la tensión hace que un ruido pueda tener más chances de cambiar un 0 por un 1, ¿sí? Porque ustedes se acuerdan de que cuando ustedes trabajan entre 0 y 5, por ejemplo, por encima de un cierto umbral, por debajo de un cierto umbral es un 0 seguro, por encima de cierto umbral es un 1 y esto es la zona prohibida donde no sabemos qué pasa. Si yo bajo la tensión, estos márgenes se acercan y entonces un ruido que antes no tenía impacto, este ruido tiene la misma amplitud porque está dada por las condiciones electromagnéticas. O sea, si este ruido es de 0,5 volt, antes no pasaba nada, ahora 0,5 volt es todo esto. ¿Sí? Entonces como que el ruido se hizo más grande, no se hizo más grande, mis márgenes son más chiquititos y por lo tanto tengo menos inmunidad a picos importantes de ruido. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces tengo menos tolerancia a ruido si bajo la tensión de alimentación. Disminuyendo la cantidad de transistores, pero de nuevo eso no es lo que queremos. Si bajo la cantidad de transistores tengo circuitos más básicos. Por ahí con un poco de inteligencia puedo hacer lo mismo con menos transistores, pero no voy a tener mucho margen por ese lado. Disminuyendo C, y esto se hace con el cambio de proceso, pero se vuelve caro. Y conclusión, reducir el consumo va exactamente en contra de reducir el precio o de aumentar la performance. La C es la capacidad parásita, o la capacidad parásita asociada al transistor. ¿Sí? Y entonces tenemos un problema porque cuando mejoremos algo vamos a empeorar otro algo. O sea, si quiero mejorar el costo, puede tener problemas de performance. Si quiero mejorar la performance, voy a tener problemas de costo y de potencia. Si quiero mejorar la potencia, voy a tener problemas de costo y de performance. ¿Sí? ¿Cómo era de esperar, digamos? En ingeniería nunca se mejora todo junto. Siempre van las variables para lados contrarios. Bien. Hay una observación,
similar a la de la ley de Moore, pero mucho menos conocida, que es el escalamiento de Dennard sería, Dennard Scaling, que en 1974 observó que con la reducción de proceso de 0,7 que veníamos hablando, pasaba algo curioso. Como el área se reducía a la mitad, o lo que es lo mismo, podía poner el doble de transistores en la misma área, podía reducir la tensión en los transistores, porque como estaban más cerca, podía reducir la tensión sin reducir la frecuencia, porque al estar más cerca, estos tiempos de propagación, ¿sí?, se volvían más chicos. Entonces, la capacidad y los tiempos de propagación se reducían, y lo que me permitía incrementar la frecuencia y bajar el voltaje. Entonces, durante mucho tiempo, podía, conforme a la ley de Moore, duplicar la cantidad de transistores. Al bajar el proceso a 0,7, llevar la capacitancia a 0,7 para abajo, bajar el voltaje a 0,7 para abajo y subir la frecuencia de operación a 1,4 para que el consumo de potencia me diera aproximadamente 1. Si hacen las cuentas y se acuerdan que la potencia, el voltaje va al cuadrado, van a ver que 2 por 0,7 por 0,49 por 1,4 da casi 1. ¿Sí? Fantástico. Tenía más poder de cálculo dado por el doble de transistores y por 1,4 de frecuencia de operación y consumía la misma potencia. Esta duró menos que la ley de Moore. En el 2006 esto dejó de cumplirse, estrepitosamente. ¿Por qué? Porque cuando los transistores se hicieron más chicos y la cantidad de transistores aumentó, las corrientes de fuga de los capacitores, que son componentes de la ley de Ohm, empezaron a tomar peso porque estaban, o sea, si bien son corrientes muy chicas, y si bien cuando bajo el área se hacen más pequeñas, al crecer tanto el número de transistores, dejó de ser despreciable. ¿Sí? No escaló tanto, o sea, las corrientes escalaban para abajo, pero las corrientes escalaban en 0,7 y el número de transistores en 2. ¿Sí? Entonces llegó un momento en que eso empezó a tener mucho peso. Y algo por el estilo pasa con las tensiones de umbral. No podíamos seguir bajando las tensiones porque entrábamos en las tensiones del diodo. ¿Sí? Y siguen siendo diodos que tenemos que poder disparar. Entonces, ¿qué sucedió? Seguimos usando el doble de transistores, seguimos bajando la capacidad a 0,7, el voltaje solo pudo bajar a 0,95, la frecuencia solo pudo subir a 1,1 y sin embargo, la potencia empezó a subir un 40%. Resultado, frecuencia, potencia. ¿Sí? Cuando llegamos a los Pentium 4, que consumían 100 vatios y que le circulaban 85 amperes, como dije el otro día, por un cacho de vidrio, en la frase de los 85 amperes por un cacho de vidrio la dijo un egresado nuestro que trabajaba en Intel en esta época, que vino a dar una charla, cuando pasaron de acá a acá. Y dijeron, por este camino de potencia no se puede seguir. Y se pusieron las pilas y empezaron esta recta a partir de apagar circuitos, a partir de un proceso serio de ver qué íbamos a hacer con la potencia porque no se podía seguir escalando. ¿Sí? Cuando él describió
El procesador del que partían y sobre el que hicieron la reingeniería fue que mencionó 85 amperes por un cacho de vidrio de 1 centímetro cuadrado además, ¿no? O sea, hay que sacar 85 amperes de ese tamaño de vidrio, ¿sí? Para que no levante temperaturas por encima de los puntos de fusión del silicio. Ni que hablar de las avalanchas que están mucho más abajo, ¿no? ¿Sí? O sea, no es chiste. Y encima, estos bichos tenían áreas de, no sé, 1 centímetro por 2 centímetros. El bloque de silicio que genera calor. ¿Sí? Entonces, a partir del 2006, se empezó a tener en cuenta la potencia. Hasta ese momento, solo trabajábamos con 2P. Precio y performance. ¿Sí? En ese punto, los fabricantes se dieron con que no se podía seguir por ese camino. Y empezó a tomar mucho peso la potencia y el consumo de energía en general. Cortamos acá y seguimos con esto. No sé si seguimos o siguen con Nico, calculo que seguimos el miércoles.